Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar sobre lo que ha dictaminado, ¿no?, el Poder Judicial, ya que absolvió a Vladimiro Montesinos y al Grupo Colina sobre el tema del asesinato a este personaje sindical, Wilca, ¿no? ¿Qué piensas sobre esta decisión que tomó el Poder Judicial, Percy? Bueno, mucha gente podrá decir que el Poder Judicial ha vuelto a mano del fujimorismo, ¿no? O que está en favor de la derecha, pero realmente aquí hay que ser justos con la verdad. Y realmente desde la primera ocasión, Sendero reclamaba ese homicidio como cosa suya. Sendero mataba gente, digamos, que tenían participación en los medios políticos, ya sea porque se oponían a Sendero, porque eran revisionistas y en teoría se oponían al desarrollo del pueblo, y también porque eran corruptos o atentaban contra la gente. Entonces habría que ver cuál de estas alternativas incidía en la figura de Wilca, que por supuesto todo homicidio de este tipo de circunstancias es indeseable, es un crimen y es un delito y como tal debe ser sancionado. Pero el caso es que toda la historiografía y la narrativa de izquierda había hecho pues de este elemento de la muerte de Wilca uno de los puntos más importantes para confrontar lo que es el fujimorismo. De alguna forma se está demostrando que eso no ha sido así. Claro. Ahora falta que se vea, por supuesto, una segunda instancia, este fallo, a ver si concuerdan con este juzgado o proceden a dejar sin efecto todo ello y se mantendría la culpabilidad sobre el Grupo Colina y sobre los mismos Montesinos. Claro. Pero por el momento se abre todo este debate, ¿no? No, y sobre todo que ya creo que está quedando cada vez más claro, ¿no? Sendero Luminoso mató en realidad al sindicalista Pedro Wilca, ¿no? Yo voy a comentar una información que me llegó y que la quiero compartir, ¿no? Por ejemplo, sobre el caso, ¿no?, del caso Wilca. El 18 de diciembre de 1992 murió asesinado el sindicalista Pedro Wilca en la puerta de su domicilio. 3 días después del asesinato, Marta Flores Gutiérrez, viuda de Wilca, dio su manifestación ante el fiscal, Jorge Torres Calle. En esta denunció como presuntos autores a un señor Rocha, secretario de Economía de la CGTP, y a Teodolio Hernández, subsecretario general de la CGTP. Semana después, en la sede de la DINCOTE y ante el mismo fiscal, reconoció a uno de los autores materiales, senderista, ¿no?, del hecho que la policía había capturado previamente. Esta declaración sirvió como prueba para que el Ministerio Público formulara denuncia penal contra los implicados. El caso se cerró y durante 5 años la señora Flores Gutiérrez guardó silencio sobre el tema. Si Wilca hubiese sido senderista o prosenderista, cabría la hipótesis del asesinato a cargo del Grupo Colina, porque las acciones de ese grupo militar estuvieron destinadas todas contra miembros de Sendero Luminoso. En cambio, Pedro Wilca era, para Sendero, un dirigente del establishment, junto a José Luis Risco y Mario Guamán Rivera. A inicio de la década de 1990, asumió el cargo de secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú y el 15 de diciembre de 1992 participó en la conferencia anual de ejecutivos CADE. 3 días después lo asesinaron. Era para Abimael Guzmán, un revisionista. La Comisión de la Verdad ha anotado estas líneas al respecto. Wilca tampoco era del agrado de Sendero Luminoso, ya que gracias a su capacidad dialogadora, el dirigente sindical podía coordinar conversaciones con gremios empresariales como la CONFIET y participar de la CAE, por lo que también fue declarado enemigo del senderismo. En el año 1997, la señora Flores Gutiérrez cambió la versión y denunció al Grupo Colina del asesinato de su esposo. Sin embargo, el testimonio de su hija Flor de María Wilca Gutiérrez describe un modus operandi distinto del Grupo Colina y más bien usual al de Sendero Luminoso. ¿Qué dijo la hija? ¿No?
de Wilca. Una mujer Me bajé del carro y quise entrar a mi casa y al llegar al jardín estaba parada una mujer con el arma en la mano. Era joven, de unos 30 años, de tez cobriza, delgada, era una pistola y estaba rodeada de varios hombres. Corrí a mi casa, sentí que empezaron a disparar a la puerta que estaba abierta y hacia la ventana. Yo estaba con mis hermanos y marqué el 105, pero no me contestaron. Antes de entrar, vi que en el jardín junto a esa mujer había varias personas paradas. El Grupo Colina no tuvo ningún integrante femenino en sus acciones armadas, ¿no? Las agentes que tuvieron no calzaban con la descripción de tez cobriza y con textura delgada. Otro detalle, ¿no? El atentado lo cometieron personas que llegaron a pie y se fueron a pie. El Grupo Colina actuaba con vehículos, ¿no? Y una información más para cerrar esto. De acuerdo al resultado de las investigaciones realizadas por la Dirección Nacional contra el Terrorismo de la Policía Nacional, los responsables del crimen del dirigente Silcán fueron miembros de Sendero Luminoso. Esto se encuentra en el atestado policial número 00801 de la DINCOTE, ¿no? Entonces, yo creo que, como mencionamos al inicio del tema, se está aclarando que detrás de todo, detrás del asesinato de Pedro Wilca estuvo Sendero Luminoso. Eso es algo que, como estábamos hablando hace rato, se voceaba desde un primer momento, porque pocas veces también salía a reclamar como suyo sus homicidios, ¿no? Era algo de lo que se había jactado el propio Sendero. Pero bueno, vemos cómo se ha ido manejando también la Administración de Justicia todos estos años. Ahora, entiendo que este fallo todavía puede ser objeto de una revisión, ¿no? Entonces, mientras no se dé esa revisión, no revisión como un recurso, sino como una segunda instancia, digamos, todavía no es una cosa que ha quedado de modo definitiva, porque en el momento que esto sea definitivo, ¿qué se va a hacer con la indemnización que el Estado otorgó en su momento a los familiares de Wilca, ¿no es cierto? Por el intermedio de la Corte Interamericana y todo lo demás. O sea, ahí se da una desarticulación tremenda y que tiene que darse, pues, en su momento, una retribución de todo ese dinero, ¿no? Entonces, recordar esa indemnización que se brindó a los familiares de Wilca. Además, que en gran medida también todo este tema había conllevado un empoderamiento público de una heredera de Wilca, ¿no? Que es Indira Wilca. Digamos que el mayor mérito político que ella tenía era ser hija de Pedro Wilca y haber estado, pues, en torno a esta narrativa de la defensa del legado de su padre. Que, por supuesto, está muy bien que los hijos defiendan el legado que corresponde a los padres, pero no cuando se está cimentando en una mentira y en una tergiversación tan grave como la que se ha dado en este caso, como de alguna forma se está demostrando en este primer momento en la Administración de Justicia. Bueno, vamos